Comencemos leyendo juntos el primer capítulo de Santiago, desde el versículo primero. Y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y a la constancia debe de llevar a su feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque en duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe de sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando por sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo hacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundancia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solamente con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévanla en práctica. El que escucha la palabra, pero no pone en práctica, es como el que se mira al rostro en su espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a la lengua, se engaña, y a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Así es que la semana pasada cubrimos hasta el versículo 22, y para contexto quiero regresar a ese mismo versículo, que es el 22, que dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a práctica. Voy a prender el ventilador porque está un poco caluroso. Cuando yo, antes de venir al Señor, me gustaba o practicaba más bien el mentir.
las mentiras me salían como si nada. Cualquier palabra que usaba, que hablaba, por lo regular siempre era una mentira. Y esas mentiras muchas de las veces me las llegué yo mismo a creer, que yo a veces dudaba, no recordaba si era una mentira o era realidad. Conozco y hemos conocido personas de que tantas son las mentiras que dicen que ya ni ellos mismos saben distinguir cuál es la verdad y cuál es la mentira. La palabra dice: no se engañen, mis queridos hermanos, no se engañen. Cuando esta mañana, el mensaje que trajo David, el Señor me dio otra palabra. Yo tengo mis notas con las que iba a compartir, pero las palabras que Él me enseñó esta mañana tienen mucho que ver con lo que estamos cubriendo aquí en esta porción. Porque dice en el versículo 23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en su espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es él. En práctica quiere decir que hacemos, es una palabra de acción, moverse, hacer. No quiere decir que una vez que leemos vamos a ser perfectos y una vez que salgamos vamos a ser perfectos sin pecado. Vamos a saber, es como quien dice: acaba de nacer un bebé y porque ya miró a su padre hablar o miró a su madre hablar, ya va a hablar él. O porque mira a alguien caminando, ya va a saber caminar. No, cuando miramos la palabra, dice: póngala en práctica. Quiere decir que vamos a fallar. Quiere decir que la mayoría de las veces vamos a fallar. No quiere decir que intently vamos a seguir nosotros pecando al propósito. No vamos a pecar al propósito, sino que va a haber veces que estamos hablando o que estamos haciendo algo y se nos, como se dice, se nos chispoteó. Pero cuando eso pasa, tenemos que rápidamente arrepentirnos. En un mensaje que estuvimos escuchando ayer, que es más, vamos al libro de Números, capítulo 5. Vayan conmigo a Números, capítulo 5. Y es aquí donde Dios le está hablando a Moisés. En este capítulo, es más, durante el libro de Números, más de 100 veces Dios le dijo a Moisés: haz, actúa, ten cuidado de que hagas lo que te instruí. Y aunque estas son las leyes que el Señor estaba dando en ese entonces, muchas de las leyes aquí en ese entonces las tenían que guardar perfectamente. Ahora la palabra después dice que esas leyes el Señor nos las ha puesto en nuestro corazón. Una pregunta que hicieron ayer en este estudio: que alguien, y lo voy a hacer como un ejemplo, un musulmán que ha estado llamando a la estación de radio, donde hacen preguntas, y esta persona yo la he escuchado varias veces cuando habla y tiene preguntas sinceras. Él sabe el Corán, él conoce, pero porque tiene esas preguntas, esas dudas acerca de su religión,
ha estado haciendo estas preguntas genuinas y aún no puede caber en su mente cómo es que un Dios vino a morir por nosotros para que nosotros estuviéramos con Él. Y la pregunta fue esta: ¿por qué? Voy a ver si la puedo traducir bien. ¿Por qué razón? Dice la palabra, y la pregunta fue puesta en la primera de Corintios 2:14. ¿Por qué dice la palabra que sin el Espíritu del Señor no podemos hacer decisiones relacionadas con el Espíritu del Señor? En otras palabras está diciendo, si yo no tengo al Señor en mi corazón, yo no puedo aceptar al Señor. Es como yo entiendo esta palabra. Y a veces agarro puntos aquí con mi esposa porque ella contestó la palabra y ella la pregunta y contestó, dijo, es porque Dios nos creó en su imagen y en nuestro corazón puso esa hambre, esa sed para que lo buscáramos. Y la persona que estaba dando la clase también dijo, no lo había pensado así. Bien puesto. Ahora, ¿por qué estamos en el libro de Números? Porque en el libro de Números el Señor les da más de 100 veces, le dice a Moisés, haz esto, ten cuidado de hacer esto, las instrucciones que te he dado. Número 5, versículo 5 dice, el Señor le ordenó a Moisés que se les dijera a los israelitas, el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado, con un recargo del 20%. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la recompensa será para el Señor y se le será entregada al sacerdote junto con el carnero para expiación del culpable. O sea, el Señor está diciendo, si tú tienes algo en contra de tu hermano o tu prójimo y me traes tus ofrendas, no las voy a aceptar, porque en otro versículo dice también que prefiero obediencia y no sacrificio. Y lo que está diciendo el Señor, haz lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy instruyendo. No que simplemente, porque nosotros tenemos, como hispanos, tenemos esa tendencia de que venimos de religión, y la religión que tenemos es de que tenemos que sacrificar algo para poder sentirnos bien dentro de nosotros, aunque sabemos que tenemos ese pecado con el que no hemos dejado al Señor trabajar dentro de nosotros. Pero si hacemos X cosas, vamos a otro lado del mundo, o damos tanto dinero a la iglesia, o lo que sea, para hacernos sentirnos bien, y olvidándonos que el elefante está en este puerto, que el elefante está sentado aquí, o como se dice en español, tapándole el ojo macho, no mirando lo que en realidad está frente de nosotros. Una de las cosas de que he estado yo conversando con los dos ancianos de esta iglesia es de que esta iglesia, aunque ya tiene varios años que existe, aunque ahora es un nuevo ministerio, tenemos que construir la estructura
de cómo quiere el Señor que este ministerio se conduzca. En el estudio de Nehemías habla de que él fue a inspeccionar las paredes y la fundación todavía estaba allí, pero no podían llegar a la fundación sino primero limpiar todo lo que estaba allí. Nosotros tenemos la fundación para poder seguir adelante, pero si ese pecado, si esas ruinas, la basura, la hierba que ha sido creciendo sigue allí, no podemos llegar otra vez a la fundación. Y de manera que podemos llegar a esa fundación es obedeciendo al Señor. ¿Cómo lo obedecemos? Poniendo la palabra en práctica. Dice Santiago que no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan uno mismos. Llévenla a práctica, practicándola, haciendo. Cuando estamos aprendiendo a andar en bicicleta, muchos de nosotros nos caímos la primera vez. Tal vez salga uno que luego se subió y ¡pum!, le dio. Pregúntenle a mi hermana Claudia cómo le fue cuando se enseñó. Y luego dice, versículo 23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es él. Las mujeres cuando se están poniendo el maquillaje, o antes de ponerse el maquillaje más bien, se ponen atentamente a mirar su rostro y se miran y dicen, ay, tengo otra peca ahí, o ay, mira, ya me salió esta manchita acá. Nosotros como hombres nos miramos, sí, ya sé cómo me miro, pero la palabra dice, después de mirarse, la palabra mirarse quiere decir como una palabra, un decir nomás al voltear una mirada rápida. No ponemos atención. Hay una historia de que más bien es un chiste y que dice que había una gente que fueron a acampar y fueron y allá dejaron unas cosas en el campamento, y una de las cosas que dejaron o que se les quedó atrás fue un espejo, y estaban en la sierra, y allá en la sierra ya ve que viven mucha gente que nosotros les decimos los chúntaros, que viven por allá, los hillbillies que viven por allá. Y él se encontró este espejo y lo miró y dijo, wow, yo no sabía que esta persona que estuvo aquí conocía a mi papá. Así es que se la llevó el espejo pensando que era una foto de su papá. Se la llevó y la guardó debajo de su almohada. Su esposa lo miró y dijo, algo está escondiendo a este hombre. Fue después de que él salió, fue y agarró el espejo y lo miró y dice, con que esta es con la que me ha estado engañando. O sea que miraron su reflexión y no sabían que eran ellos mismos. Se nos olvida. Y las mujeres, cuando se miran al espejo, que se ponen el maquillaje, tienen cuidado. Y no estoy hablando mal de ustedes. Nosotros cuando nos afeitamos, a veces ni estamos mirando al espejo. Por eso es que a veces me miran que traigo sangre seca aquí. Versículo 25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndola, recibirá bendición al practicarla.
otra vez al practicarla recibiremos esa bendición. Pero dice ahora otra palabra que dice mirarla, dice atentamente, o sea, con atención, con cuidado, mirar. Y dice la ley perfecta. ¿Cuál ley perfecta? Con nosotros como pecadores, todos somos pecadores. Cuando escuchamos que decimos la ley, luego nos ponemos en defensa al escuchar, y mucha de la gente no les guardan respeto a gente que están en autoridad, por ejemplo a los oficiales, a los policías. Yo sé que hay muchos apodos que se les dicen que los puercos, los perros, pero en realidad son gente que el Señor ha puesto en autoridad sobre nosotros. Y cuando hablamos de la ley, hay una ley que dice que no podemos ir manejando más de 65 millas por hora. Y si nos para la policía y nos dice, ¿sabes qué? Ibas a 66 millas por hora, por eso te paré. Y tú puedes decir, solamente fue una milla. Sí, pero la ley dice 65. Así es que rompiste la ley. Después la palabra nos dice que quien sabe la palabra y no hace lo que dice la palabra, en realidad no conocemos la palabra. Cuando estábamos noviando, cuando andábamos de novios, esas maripositas que se nos hacían en el estómago cuando las mirábamos, y todas las cartitas las guardábamos, las que le mandábamos las guardaba, y esperábamos, se nos hacían años las horas del día para poder verlas otra vez. Y las estudiábamos, o los estudiaban, qué les gustaba, qué no les gustaba, cuáles eran sus temores, cuáles eran sus planes, y conocíamos todo eso de ellas. Si en realidad nosotros nos pudiéramos estudiar la palabra de la misma manera, ¿qué maestros tan enseñados tendríamos? Y eso es lo que dice la palabra, que mirarla intensamente, con cuidado, estudiar la palabra. Dice la palabra que dice que la ley perfecta, que nos enseña a través de un espejo. Cuando nosotros miramos en un espejo, muchas de las veces no nos gusta mirar lo que está ahí en esa reflexión. Yo creo que por esa razón, cuando nos miramos es rápido, porque no nos gusta la apariencia que miramos, porque revela en realidad lo que está ahí. Cuando miramos la palabra perfecta, que en realidad nos miramos y miramos nuestra reflexión sobre de ella, nos enseña en realidad lo que está dentro de nosotros. Una foto la podemos tomar y la miramos y podemos reconocer a esa persona, nos podemos reconocer, ese soy yo. Pero un rayo X mira lo que está en realidad dentro de nosotros. Y esto es lo que dice la palabra, que la ley perfecta que se refleja en ella, nosotros nos reflejamos en ella, es como un rayo X que nos enseña en realidad lo que está dentro de nosotros. A mí me gusta tomar fotos, pues solamente en tiempo de Navidad o Thanksgiving, porque nos vestimos bien, pipiris nice, y podemos mirar, voltearme de lado que me gusta, o sumo la panza o lo que sea. O cuando van a un estudio, a tomar fotos de glamour photos, les dan el retoque y nos miramos bellos y nos gustan esas fotos.
Pero cuando miramos la reflexión de nosotros aquí en la Biblia, en la palabra perfecta, la ley perfecta, si en realidad la miráramos, dijéramos, wow. Y lo digo en buena forma, ¿qué sociedad está ahí? Qué cosa tan fea. Pero esa cosa tan fea, el Señor la desea. Miren en unos versículos anteriores lo que dice en el versículo 18. Dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Nosotros somos como los primeros frutos de su creación. Les expliqué que los primeros frutos eran lo mejor. Y Él desea eso que es lo mejor. Pero nosotros mismos manchamos esa relación, lo que Él quiere, lo que Él desea. Manchamos esa relación. Daniel, si encuentras ese video que enseñaste con él, lo puedes poner otra vez, me avisas. Este video está en inglés, pero tal vez lo puedan entender. Muestra cómo el Señor vino aquí y aún nos desea, pero nosotros por nuestras propias acciones hemos rompido esa relación, manchamos su nombre, pero siempre sigue dispuesto a aceptarnos. You got it? Yeah. Okay. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled. Colorful. Each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure. Complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours.
died in your place. Because I love you. Then I rose from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Ahora, como les decía, que la palabra dice que nosotros somos como los primeros frutos que Él desea, pero nosotros hemos manchado, hemos quebrado esa religión, esa relación. Y la ley perfecta que nos da libertad. Otra cosa que se nos viene a la mente cuando pensamos en la ley es ser restringidos, el estar atados, pero en realidad nos da la libertad. El versículo que usaron ahí: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo te doy vida. Salmo 119:45 dice que yo camino en libertad, buscando tu mandato. Y en Juan 8:34, Jesús hablando dice: aquí aquel que peque es esclavo al pecado. Así es que si estamos atados al pecado continuamente, Él está allí dispuesto para darnos libertad. Te había dicho de que Él quiere obediencia y no sacrificios. El libro de Hechos es lo que la iglesia de aquel entonces, cuando estaba empezando, escuchen el nombre del libro, Hechos, eran acciones que hacían. ¿Qué era lo que hacían? Ellos no simplemente se reunían los miércoles, los domingos, cualquier día de la semana se reunían. Si hubieran tenido teléfonos para mandarse textos, o Facebook para mandarse mensajes, o lo que sea, creo que donde estuvieran, cualquier parte del pueblo que estarían: hey, estamos en casa de tal, nos vamos a reunir aquí para estudiar. Tenían comunión continuamente con uno al otro, aunque sí habían desacuerdos, pero a través de esos desacuerdos crecieron. Versículo, de vuelta en Santiago, versículo 26 dice: si alguien se cree religioso